En medio de un bosque antiguo, donde los pinos parecían tocar el cielo y la niebla se deslizaba entre los troncos como un susurro vivo, un hombre rico y solitario caminaba sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro Montoya no era un hombre común. Dueño de empresas, mansiones y una fortuna capaz de comprar casi cualquier cosa, llevaba años sintiendo un vacío que el dinero jamás había logrado llenar. Tras la muerte de su esposa y la pérdida de su hijo en un accidente, se había refugiado en el trabajo y en largas caminatas solitarias por la naturaleza, buscando un silencio que calmara su corazón. Aquella tarde, el bosque estaba más silencioso que de costumbre. El aire olía a tierra húmeda y hojas viejas. Alejandro avanzaba con paso lento, respirando hondo, cuando de pronto escuchó algo que no encajaba con el canto de los pájaros ni con el crujir de las ramas. Era un llanto. Un sonido débil, casi ahogado, como si viniera de muy lejos. Se detuvo en seco. Su corazón dio un salto. Miró a su alrededor, agudizando el oído. El llanto volvió a escucharse, esta vez más claro. Sin pensarlo dos veces, se desvió del sendero y se adentró en la espesura. Las ramas le rozaban el rostro, las raíces intentaban hacerle tropezar, pero siguió adelante, guiado por aquel sonido frágil que parecía pedir ayuda. Después de varios minutos, la vio. Una niña pequeña, no más de 6 años, estaba sentada junto a un árbol caído. Su vestido estaba sucio, el cabello enredado y los ojos hinchados de tanto llorar. Abrazaba una mochila vieja contra su pecho, como si fuera lo único que le daba seguridad en ese lugar tan oscuro. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio, cuidando no asustarla. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. «No tengas miedo. Estoy aquí para ayudarte». La niña levantó la mirada. Sus ojos eran grandes, oscuros, llenos de miedo. No dijo nada, solo apretó más fuerte la mochila. «¿Estás perdida?», preguntó él, agachándose a su altura. Ella asintió lentamente. «¿Cómo te llamas?». «Lucía», susurró, con voz temblorosa. Alejandro respiró hondo. Miró a su alrededor. El bosque parecía infinito, y el sol comenzaba a esconderse entre las copas de los árboles. «Lucía, vamos a salir de aquí, ¿de acuerdo? Te llevaré a un lugar seguro». Ella dudó unos segundos, pero al ver la calma en los ojos del hombre, tomó su mano con timidez. Caminaron juntos hasta llegar al sendero principal. Alejandro la cubrió con su chaqueta para protegerla del frío. La niña temblaba, no solo por el clima, sino por el miedo acumulado. «¿Tus padres saben que estás aquí?», preguntó él con cuidado. Lucía bajó la mirada. «Me perdí», dijo. «Estábamos acampando, y me alejé, y ya no encontré el camino». El corazón de Alejandro se encogió. Imaginó la desesperación de unos padres buscando a su hija en un bosque tan grande. Decidió llevarla a su casa, que estaba a pocos kilómetros. Allí podría darle comida, abrigo y contactar a las autoridades para encontrar a su familia. La mansión de Alejandro se alzaba imponente entre colinas verdes. Para Lucía, aquel lugar parecía un castillo sacado de un cuento. Puertas enormes, jardines perfectos y luces cálidas que contrastaban con la oscuridad del bosque. Al entrar, la niña abrió los ojos con asombro. «¿Vives aquí?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió él. «Pero hoy es tu casa también». Los empleados se quedaron sorprendidos al ver a la pequeña. Alejandro pidió ropa limpia, una comida caliente y una manta. Lucía comió en silencio, con movimientos cuidadosos, como si no quisiera molestar. Cada bocado parecía devolverle un poco de energía. «¿Te gusta la sopa?», preguntó Alejandro. Ella sonrió por primera vez. «Mucho, gracias». Aquella sonrisa atravesó el corazón de Alejandro como una flecha. Hacía años que no veía una expresión tan pura, tan llena de vida. Después de cenar, Lucía se quedó dormida en el sofá, abrazando su mochila. Alejandro la observó durante largo rato. Había algo en esa niña que removía recuerdos que creía enterrados para siempre. Esa noche, llamó a la policía y dio la descripción de la niña.
Le aseguraron que había reportes de una menor desaparecida en la zona y que investigarían de inmediato. Mientras tanto, Alejandro llevó a Lucía a una habitación de invitados. La arropó con cuidado, como si fuera de cristal. «Descansa, pequeña», susurró. «Todo va a estar bien». Al día siguiente, la casa se llenó de una energía distinta. Lucía se despertó temprano y comenzó a explorar los pasillos, observando los cuadros, las escaleras y los enormes ventanales. Alejandro la encontró en el jardín, mirando las flores. «Son muy bonitas», dijo ella. «Como tú», respondió él sin pensarlo. Lucía rió, una risa suave, casi musical. Durante el desayuno, Alejandro intentó conocerla mejor. «¿Qué te gusta hacer, Lucía?» «Dibujar», respondió. «Y contar historias». «¿Historias de qué?» «De princesas, dragones, y papás valientes». Alejandro tragó saliva. Aquella palabra, papás, tocó una herida que creía cerrada. «¿Tu papá es valiente?», preguntó. Lucía bajó la mirada. «Sí, pero ya no está mucho conmigo». Alejandro no insistió. Pero algo en el tono de la niña le dijo que había más detrás de esas palabras. Los días pasaron. Aunque la policía seguía investigando, no aparecía ningún familiar. Lucía, por su parte, parecía adaptarse a la casa con una naturalidad sorprendente. Ayudaba en la cocina, jugaba en el jardín y se sentaba junto a Alejandro a leer libros. Una tarde, mientras dibujaban juntos, Lucía le mostró un dibujo. Era un hombre alto, una niña pequeña y una casa grande. «Somos tú y yo», dijo ella. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Lucía, tu familia debe estar buscándote», dijo con voz suave. «Cuando la encontremos, volverás con ellos». La niña se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Y tú?», preguntó. «¿Te olvidarás de mí?». Alejandro se quedó sin palabras por un momento. «Nunca», respondió finalmente. «Pase lo que pase, siempre estarás en mi corazón». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Caminó por la casa, recordando la risa de la niña, sus preguntas, sus dibujos. Por primera vez en años, la mansión no se sentía vacía. Al amanecer, recibió una llamada de la policía. «Señor Montoya, hemos encontrado información sobre la niña». Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. ¿Sus padres? La situación es complicada. Creemos que su familia no podrá hacerse cargo de ella. Alejandro miró hacia el jardín, donde Lucía jugaba con una pelota, feliz, ajena a la conversación que podía cambiar su vida para siempre. «¿Qué quiere decir con complicada?», preguntó con voz firme. La respuesta del oficial fue larga, detallada y dura. Cada palabra caía como una piedra en el pecho de Alejandro. Cuando colgó, se quedó en silencio durante varios minutos. Luego salió al jardín. «Lucía», llamó. La niña corrió hacia él. «Sí». Alejandro se agachó frente a ella. «Quiero que sepas algo muy importante. Pase lo que pase, aquí siempre tendrás un hogar». Lucía lo miró, confundida pero sonriendo. «¿De verdad?». «De verdad». El viento movía suavemente los árboles, como si el bosque, aquel mismo bosque que había separado a la niña de su familia, ahora estuviera a punto de unirla a una nueva. Y sin saberlo, Alejandro y Lucía estaban a punto de descubrir que el verdadero cambio no venía del dinero, ni de las mansiones, ni de los lujos, sino del amor que comenzaba a crecer entre ellos, un amor capaz de transformar dos vidas marcadas por la soledad en una historia de esperanza, sanación y segundas oportunidades. El oficial había sido claro, la madre de Lucía estaba hospitalizada desde hacía meses, sin familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de la niña, y el padre había desaparecido hacía años. La pequeña había pasado de un hogar temporal a otro, hasta que finalmente terminó en aquel campamento improvisado con una trabajadora social que también se había perdido en el bosque. A Lucía la habían encontrado, pero a la mujer aún no. Alejandro respiró hondo mientras observaba a la niña correr detrás de una mariposa.
Su risa llenaba el aire con una ligereza que él no recordaba haber sentido en mucho tiempo. ¿Puedo quedarme contigo hoy?, preguntó Lucía, deteniéndose frente a él con las mejillas rosadas por el juego. Claro que sí, respondió Alejandro, sonriendo. Siempre. Ese, siempre, salió de sus labios antes de que pudiera pensarlo. Pero, por primera vez en años, no sintió miedo de lo que significaba. Los días siguientes fueron una mezcla de ternura y decisiones difíciles. Alejandro habló con abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Cada conversación lo acercaba más a una verdad que ya sentía en el corazón: no podía dejar que Lucía volviera a perderlo todo. Una tarde lluviosa, mientras la niña dibujaba en la sala, Alejandro se sentó a su lado. Lucía, ¿sabes qué es una familia?, preguntó con cuidado. Ella levantó la mirada. Es cuando alguien te cuida, y no te deja sola. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Exactamente. Lucía miró su dibujo, dos figuras tomadas de la mano bajo un techo grande. Entonces tú eres mi familia, dijo con naturalidad. El silencio se apoderó de la habitación. Alejandro cerró los ojos por un instante. Si tú quieres, yo también quiero ser tu familia. La niña dejó los lápices y lo abrazó con fuerza, como si temiera que desapareciera. Desde ese día, la casa cambió por completo. Las paredes antes silenciosas ahora estaban llenas de risas, dibujos pegados con cinta y pequeñas huellas de barro en el jardín. Alejandro comenzó a levantarse temprano para preparar el desayuno, algo que antes jamás habría hecho. Lucía adoraba ayudar. Yo revuelvo la leche, decía con entusiasmo. Y yo me aseguro de que no se queme la tostada, respondía él, aunque casi siempre se le quemaba. Por las noches, Alejandro le leía cuentos. Lucía escuchaba con los ojos muy abiertos, aferrada a una manta. ¿Crees que los finales felices existen?, preguntó una vez. Alejandro la miró con una sonrisa suave. A veces tardan en llegar, pero sí, existen. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Los recuerdos del pasado de Lucía empezaron a salir poco a poco, como fragmentos de un rompecabezas roto. Una noche, se despertó llorando. Alejandro corrió a su habitación. Tranquila, estoy aquí, susurró, sentándose a su lado. Soñé que me perdía otra vez, dijo entre sollozos. Y nadie me encontraba. Alejandro la abrazó con cuidado. No importa dónde estés, siempre te encontraré. Lucía respiró hondo y, poco a poco, volvió a dormirse. Alejandro se quedó observándola. En su mente apareció el recuerdo de su propio hijo, la habitación vacía, el silencio eterno. Por años había evitado ese dolor, pero ahora, con Lucía allí, algo empezaba a sanar. Los trámites para la adopción avanzaban lentamente. Cada documento era una prueba más de que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Un día, Lucía llegó corriendo con una carta en la mano. «Es para ti», gritó emocionada. Alejandro la abrió. Era una nota del hospital. La madre de Lucía había despertado. Su corazón se aceleró. Esa misma tarde fueron a verla. El hospital olía a desinfectante y silencio. Lucía apretaba fuerte la mano de Alejandro. «¿Y si no me reconoce?», susurró. «Te reconocerá», respondió él. Una madre siempre reconoce a su hija. Cuando entraron a la habitación, la mujer los miró con ojos cansados. Al ver a Lucía, una lágrima recorrió su rostro. «Mi pequeña», susurró. Lucía se acercó lentamente. «Mamá». El abrazo fue frágil, pero lleno de emoción. Alejandro observaba desde la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Después de unos minutos, la madre miró a Alejandro. «Gracias por cuidarla», dijo con voz débil. «Yo, no puedo hacerlo». Alejandro asintió, con respeto. «Siempre tendrá un hogar». Al salir del hospital, Lucía caminaba en silencio. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro. «Sí», respondió ella. «Solo que ahora sé que tú también eres parte de mi historia». Alejandro sonrió. Con el paso de los meses,
La relación entre ellos se hizo más fuerte. Lucía empezó la escuela. Alejandro asistía a cada reunión, a cada presentación, a cada dibujo colgado en el refrigerador. Mira, soy yo y tú en la playa, decía ella. Somos muy guapos, bromeaba él. Pero una tarde, todo volvió a tambalearse. Alejandro recibió una llamada inesperada. Señor Montoya, hemos localizado al padre de la niña. El mundo pareció detenerse. ¿Qué quiere decir? Quiere verla. Y podría solicitar la custodia. Alejandro colgó con las manos temblorosas. Miró a Lucía, que jugaba con su perro en el jardín. Esa noche, cenaron en silencio. Lucía, dijo finalmente, puede que pronto conozcas a alguien importante. Ella levantó la mirada. ¿Alguien más? Sí, tú papá. Lucía frunció el ceño. ¿Y tú? Alejandro tragó saliva. Yo siempre estaré aquí. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Lucía empezó a hacer preguntas. ¿Mi papá es bueno? ¿Me querrá? Alejandro respondía con honestidad, sin prometer nada que no pudiera cumplir. Cuando finalmente llegó el día del encuentro, Lucía estaba nerviosa. El hombre era alto, con el rostro marcado por el tiempo. Hola, Lucía, dijo con voz insegura. Ella miró a Alejandro antes de responder. Hola. La conversación fue corta, llena de silencios incómodos. El hombre parecía más un extraño que un padre. Al salir, Lucía apretó la mano de Alejandro. No me sentí en casa, susurró. Alejandro la abrazó con fuerza. El hogar no siempre es un lugar, a veces es una persona. Lucía sonrió. Las semanas pasaron y el proceso legal continuó. Cada día, Alejandro luchaba con el miedo de perderla. Pero Lucía, con su dulzura, le recordaba que el amor verdadero no depende de papeles. Una tarde, mientras veían el atardecer desde la terraza, Lucía apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes algo? ¿Qué cosa? Antes tenía miedo de estar sola. Ahora no. Alejandro cerró los ojos, dejando que el viento les rozara el rostro. Yo tampoco. El bosque que una vez fue escenario de pérdida se había convertido en el comienzo de una nueva vida. Y aunque el futuro aún guardaba pruebas, Alejandro y Lucía estaban listos para enfrentarlas juntos, con la certeza de que el verdadero cambio no se encontraba en la riqueza, sino en el amor que habían construido paso a paso, abrazo a abrazo, día tras día. El juicio se acercaba lentamente, como una nube pesada que nadie quería mirar de frente. Alejandro intentaba mantener la rutina para que Lucía no sintiera el peso de la incertidumbre, pero por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, su mente no dejaba de girar. Lucía, en cambio, parecía más tranquila de lo que él esperaba. Dibujaba, iba a la escuela, reía con sus nuevos amigos y hablaba de planes como si el futuro estuviera claro. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Lucía se detuvo frente a un árbol alto. Aquí fue donde encontraste a la mariposa el otro día, dijo. Alejandro sonrió. Y tú dijiste que era mágica. Porque me recordó al bosque, respondió ella. Pero ahora el bosque ya no me da miedo. Alejandro la miró con atención. ¿Por qué? Porque sé que alguien vendrá por mí si me pierdo. Ese, alguien, pesó en el pecho de Alejandro más de lo que estaba dispuesto a admitir. Los abogados insistían en que el proceso sería complicado. El padre biológico tenía derechos, aunque su historial no fuera el mejor. Alejandro sabía que el amor no siempre era suficiente ante la ley. Una noche, Lucía se acercó a él con un cuaderno en las manos. Es para ti, dijo. Alejandro lo abrió. Había dibujos de ellos cocinando, leyendo, caminando por el jardín. En la última página, una frase escrita con letras torcidas. Mi hogar eres tú. Alejandro apretó los labios, intentando contener las lágrimas. Gracias, pequeña. Lucía lo abrazó sin decir nada más. Al día siguiente, Alejandro decidió llevarla al bosque por primera vez desde aquel encuentro inicial. No quería que ese lugar siguiera siendo un recuerdo de miedo.
Caminaron entre los árboles mientras el sol se filtraba entre las hojas. Aquí me encontraste, dijo Lucía, señalando un claro. Alejandro asintió. Y aquí empezó todo. Lucía se sentó en el suelo y tocó la tierra. Antes estaba sola. Ahora no. Alejandro se arrodilló junto a ella. Nunca más lo estarás. Sin embargo, el día del juicio llegó con un aire frío e impersonal. El edificio era gris, silencioso, lleno de pasillos largos. Lucía apretaba la mano de Alejandro. ¿Y si dicen que no? Susurró. Alejandro se agachó frente a ella. Pase lo que pase, siempre te voy a querer. Lucía respiró hondo. Dentro de la sala, las palabras legales volaban como piedras: custodia, derechos, historial, estabilidad. El padre biológico hablaba poco, evitando la mirada de Lucía. Alejandro explicó su vida, su casa, su compromiso. Lucía, con voz temblorosa, también habló. Con Alejandro me siento segura, dijo. Y cuando tengo miedo, él me abraza. El silencio se apoderó de la sala. El juez pidió tiempo para decidir. Días que parecieron semanas. En casa, Alejandro intentaba mantener la calma, pero Lucía notaba el peso en su mirada. Una noche, se sentó a su lado en el sofá. No importa lo que pase, dijo ella. Tú me enseñaste que el amor no se pierde. Alejandro la miró sorprendido. ¿Quién te dijo eso? Yo lo aprendí contigo. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos, desayunos desordenados, risas en el jardín, cuentos antes de dormir. Cada segundo se sentía más valioso. Finalmente, llegó la llamada. Alejandro contestó con el corazón acelerado. Señor Montoya, el juez ha tomado una decisión. Lucía lo miraba desde el pasillo. ¿Qué pasó? Preguntó. Alejandro cerró los ojos por un instante. Aún no lo sé, respondió con voz baja. Al colgar, respiró hondo. Mañana iremos a la corte. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Alejandro se sentó a su lado. Cuéntame una historia, pidió ella. Había una niña valiente que se perdió en el bosque, empezó. Y encontró a alguien que nunca la dejó sola. ¿Y el final? Preguntó Lucía. Alejandro dudó. El final aún se está escribiendo. Al día siguiente, el ambiente en la sala era tenso. El juez entró con expresión seria. Lucía apretó la mano de Alejandro. La decisión fue clara, firme, legal. Pero el silencio después de las palabras fue lo más difícil de soportar. Lucía miró a Alejandro, buscando una señal. Él respiró hondo. Ven aquí, dijo suavemente. La abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de cualquier cosa. ¿Me quedo contigo? Preguntó ella. Alejandro no respondió de inmediato. Siempre serás parte de mi vida, dijo finalmente. Lucía cerró los ojos. El camino de regreso fue silencioso. Las ruedas del auto parecían marcar cada segundo. Al llegar a casa, Lucía se sentó en el sofá, mirando alrededor. Esta casa siempre será especial, dijo. Aquí aprendí a no tener miedo. Alejandro se sentó frente a ella. Y yo aprendí a volver a vivir. Lucía sonrió con tristeza. ¿Puedo llevarme mi cuaderno? Por supuesto. La niña lo abrazó contra su pecho. Ahí están nuestros momentos. El atardecer pintaba el cielo de naranja cuando una llamada interrumpió el silencio. Alejandro contestó, confundido. ¿Cómo dice? Lucía levantó la cabeza. ¿Qué pasó? Alejandro se quedó inmóvil. Hay una revisión del caso, dijo lentamente. Nuevas pruebas. Lucía se acercó corriendo. ¿Eso es bueno? Puede serlo. La esperanza, frágil pero viva, volvió a llenar la habitación. Días después, una nueva audiencia fue programada. Esta vez, los informes hablaban de abandono, de falta de contacto, de promesas rotas. El juez escuchó con atención. Lucía volvió a hablar,
con voz más firme que antes. Alejandro me cuida. Me escucha. Me quiere. El padre biológico permaneció en silencio. Cuando la sesión terminó, nadie celebró. Nadie lloró. Solo esperaron. La resolución final llegó en una carta sellada. Alejandro la abrió con manos temblorosas. Lucía observaba en silencio. ¿Qué dice?, preguntó. Alejandro leyó en voz baja. Su respiración se detuvo por un segundo. Lucía. La niña dio un paso adelante. Sí. Alejandro la miró, con los ojos brillando. El juez dice que, tu hogar es donde tú te sientas segura. Lucía frunció el ceño. ¿Y dónde es eso? Alejandro sonrió suavemente. Eso lo decides tú. Lucía lo miró, luego miró alrededor, los dibujos, el jardín, el cielo. Entonces me quedo aquí. Alejandro la abrazó con una emoción imposible de describir. Bienvenida a casa. El bosque, aquel lugar de miedo y soledad, ahora solo era un recuerdo lejano. La vida les había enseñado que el amor verdadero no se pierde en los papeles, ni se rompe con el tiempo, ni se borra con las dudas. Lucía volvió a reír con libertad. Alejandro volvió a soñar. Y aunque el futuro aún guardaba caminos inesperados, ambos sabían que ya no caminarían solos, porque a veces, el mayor tesoro no es lo que se encuentra en el mundo, sino a quien se encuentra en el camino. El tiempo comenzó a moverse de otra manera desde aquel día. Ya no era una carrera contra el miedo, sino un camino hacia algo nuevo, algo lleno de luz. Lucía empezó a llamar hogar a cada rincón de la casa, y Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, sino en las pequeñas rutinas que ahora llenaban sus días. Las mañanas tenían aroma a café y pan tostado, y el sonido de pasos apresurados por los pasillos. Lucía bajaba las escaleras con su mochila rebotando en la espalda, contando historias sobre la escuela, sus amigos y los dibujos que quería hacer. Alejandro la escuchaba con una sonrisa que antes no existía en su rostro. Hoy dibujé un bosque, dijo un día, pero ya no daba miedo. Alejandro la miró con ternura. ¿Por qué? Porque siempre había alguien esperando al final del camino. Aquella frase se quedó grabada en su corazón. Los meses pasaron, y con ellos llegaron nuevos recuerdos. Cumpleaños con globos de colores, tardes de helado bajo el sol, noches de películas y risas. La casa, que antes parecía enorme y silenciosa, ahora estaba llena de vida, de huellas pequeñas, de dibujos pegados en las paredes y de canciones desafinadas en la cocina. Pero no todo fue perfecto. Hubo días de nostalgia, momentos en los que Lucía miraba por la ventana con los ojos llenos de preguntas. ¿Crees que mi mamá me recuerda?, preguntó una noche. Alejandro se sentó a su lado. Estoy seguro de que sí. El amor verdadero nunca se olvida. Lucía asintió en silencio. Pero ahora también tengo otro amor, dijo, mirándolo. Alejandro sintió como su pecho se llenaba de una emoción imposible de describir. Un año después, regresaron al bosque. No por necesidad, sino por elección. Caminaron por el mismo sendero donde todo había comenzado. El sol iluminaba los árboles, y el aire ya no tenía aquel peso oscuro del pasado. Lucía corrió hasta el claro. Aquí fue, dijo. Aquí me encontraste. Alejandro se acercó despacio. Y aquí comenzó nuestra historia. Lucía se sentó en la hierba. Antes pensaba que perderse era algo terrible. ¿Y ahora?, preguntó Alejandro. Ahora sé que a veces perderse te lleva a donde realmente perteneces. Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras sanaran viejas heridas. El viento movía las hojas como un susurro suave, como si el bosque mismo celebrara aquella transformación. De regreso a casa, Alejandro tomó una decisión que llevaba tiempo madurando en su corazón. Quería compartir su historia con el mundo, no por fama, sino para recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede aparecer de la forma más inesperada. Comenzó a apoyar hogares infantiles, programas de adopción y proyectos para niños perdidos. Pero siempre, al final del día, regresaba a su verdadero tesoro, Lucía. Una noche,
mientras veían las estrellas desde el jardín, la niña rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Alejandro sonrió. ¿Qué? Que nunca me miras como si fuera un problema. Alejandro la miró con seriedad. Porque nunca lo fuiste. Fuiste un regalo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Entonces tú también lo eres. El cielo parecía brillar un poco más. Pasaron los años, y Lucía creció rodeada de amor, seguridad y sueños. Sus dibujos se volvieron más detallados, sus historias más profundas. Pero nunca dejó de dibujar aquel primer encuentro, un hombre, una niña y un bosque que ya no daba miedo. El día que Lucía se graduó de la escuela, Alejandro estaba en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. «Lo lograste», le dijo, abrazándola. «Lo logramos», corrigió ella. Porque esa era la verdad, nada de aquello había sido un camino solitario. Una tarde, mientras ordenaban viejas cajas en el ático, Lucía encontró su antigua mochila, la misma que había abrazado en el bosque aquel primer día. «Mira», dijo. «Aún la tengo». Alejandro la observó con nostalgia. «Esa mochila guarda una historia muy especial». Lucía sonrió. «Guarda el momento en que dejé de estar sola». El silencio se llenó de significado. Alejandro entendió entonces que no había salvado a Lucía aquel día en el bosque. Ambos se habían salvado mutuamente. Ella le había devuelto la capacidad de amar. Él le había dado un hogar. Con el tiempo, Alejandro dejó de ser conocido solo como el hombre rico. Para quienes los conocían, era simplemente el papá de Lucía. Y ese título valía más que cualquier fortuna. Una noche, antes de dormir, Lucía le preguntó: «Si no hubieras venido al bosque ese día, ¿qué habría pasado?» Alejandro pensó unos segundos. «No lo sé. Pero sé que la vida nos llevó justo donde teníamos que estar». Lucía cerró los ojos con una sonrisa. Entonces el bosque fue mágico. Alejandro apagó la luz. Lo fue. Porque nos unió. El mundo seguía girando, con sus desafíos y sus incertidumbres, pero Alejandro y Lucía habían aprendido que no importa cuán perdido esté alguien, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo camino. Y así, la historia de una niña perdida en el bosque se transformó en una historia de amor, de segundas oportunidades y de la fuerza invisible que une a dos almas destinadas a encontrarse. Porque a veces, el verdadero milagro no es encontrar a alguien perdido, sino descubrir que, en el proceso, también te encuentras a ti mismo.